Bendecimos a nuestro Dios y Padre Celestial, con el cual estamos hoy muy agradecidos porque nos permite un día más en este lugar, en esta ciudad preciosa de Lauderhill, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, estar aquí para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y un día más como hoy, te saludamos en el amor de Cristo y te decimos que si estás pasando cualquier necesidad que sea, la solución y la salida está en Dios. Amén. Cristo vino para eso, primeramente para darnos la salvación, porque éramos enemigos conforme a la desobediencia y el pecado que había en nosotros, pero Cristo vino para resolver eso. Y su palabra dice que Dios en Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Así que si no le conoces, hoy es un día más de oportunidad de salvación para tu vida. Amén. Te saludamos donde quiera que estés, en Centro, Suramérica, en el Caribe, en Europa, donde quiera que estés, que puedas recibir esta palabra y que afecte tu vida de una manera positiva para la gloria de Dios. Amén. La Iglesia de Cristo, da un aplauso y un saludo a todos los que puedan compartir y ver este mensaje el día lunes en la tarde, más tardar creo yo, por el martes está listo todo, ¿verdad, Brother Joseph? El lunes de las 6 en adelante está todo editado y todo pues, se puede ver y compartir este mensaje, ¿verdad? Si usted tiene amigos, puede compartir, ¿verdad? Y enviar este mensaje para que pueda ser edificado a todos aquellos que lo puedan ver y compartir. Gloria a Dios. Hoy queremos hablar sobre el tema la revelación y experiencia verdadera. Y vamos a tocar algunos versículos en el capítulo 6 de la epístola a los Romanos. En el capítulo 3 del libro de la epístola de los Romanos, la palabra de Dios nos declara cuál es la condición del hombre, de toda la humanidad en general, delante de Dios, como pecadores. La palabra declara que la ley se le fue dada a la nación de Israel de parte de Dios por medio de Moisés. Los israelitas quisieron regocijarse un tiempo y buscar su propia justicia al tratar de guardar y obrar la ley. Pero el objetivo de la ley no era salvar a nadie, pues la ley lo único que hace de parte de Dios, la ley es buena y es santa, dice la palabra, pero el propósito de la ley, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea que la ley lo único que hace es declarar y darle a conocer cuál es la condición del ser humano en su interior, que no es bueno. Pues hemos tenido una herencia de Adán por su desobediencia y pecado que vino a afectar nuestras vidas. Romanos capítulo 5 dice que por la desobediencia de un hombre, entró el pecado al mundo y mediante el pecado entró al mundo también la muerte. Amén. Y todos así, en términos general, en ese capítulo 3 de Romanos, Pablo declara que todos estamos separados de la gloria de Dios. Amén. En otras palabras, estamos sin Dios, sin fe, sin vida, sin esperanza, perdidos. Pero qué bueno, amados hermanos, que Dios es bueno y Él se las sabe todas. Él vino a solucionar el problema más grave que nosotros teníamos. Y que aunque todavía tenemos esa lucha, pero gloria a Dios por lo que Dios hizo en y a través de Jesucristo. Amén. O sea que hay salida, hubo una victoria, hubo una liberación, hubo una reconciliación y restauración para que el ser humano tuviera la oportunidad de volver a Dios y ser salvo, sin lugar a duda, sí. Pero eso solamente está en la obra maravillosa y en la persona de Jesucristo, que ya fue crucificado un día, más de 2000 años. Amén, amados. Amén. ¿Cuántos aquí ya le han rendido su corazón a Cristo por la fe? Amén. Y entienden que por esa fe y el llamado y el trato de Dios, al haber entregado su corazón a Cristo y al haberlo confesado como Dios, Señor y Salvador de su vida, ustedes son salvos. Amén. ¿Cómo sabe usted con certeza, con convicción de que usted es salvo? ¿Quién miró y estuvo a la par de Cristo para saber de que Cristo realmente murió? ¿De aquí? Por fe. Nadie, hermano. ¿Verdad que nadie? No. Porque ni habíamos ni nacido.
Pero en el plan de Dios ya estaba de que un día íbamos a nacer y esta es nuestra generación. Pero creámoslo o no, y gloria a Dios que lo hemos creído, y esa es nuestra victoria, ya Cristo es un hecho que murió. Amén. Objetiva y físicamente no estuvimos nosotros ahí. Pero así como la palabra lo declara, que no solamente Él, sino con dos pecadores más, que se les denomina como ladrones, que gracias a Dios, ¿verdad? En la misericordia uno se arrepintió. ¿Cuántos hemos leído la historia? Amén. Amén. Tanto los dos ellos como el Señor Jesucristo ya murieron. Y eso es un hecho y es una realidad que nadie lo puede negar. Esa es nuestra victoria. Amén. Ahora, hemos venido a Cristo y somos salvos por la fe. Amén. Y gloria a Dios porque esa fe se abre en nuestro corazón, no porque nosotros lo hayamos buscado. Brevemente, hace poco que estuvimos conociéndonos con nuestro hermano Ernesto y su esposa, y hablando un momento con el hermano José, hablamos precisamente de eso. Nadie de lo que hemos sido salvos hemos tenido la iniciativa porque un día nos despertamos con alegría y con gozo y decidimos: voy a buscar a Cristo, hoy voy a ser salvo, hoy le voy a entregar al Señor. Vamos, hermanos, eso nunca va a suceder, porque va a haber algo que se va a oponer, que se va a resistir, porque hay algo por dentro de nosotros que nos hace enemigos de Dios. Gloria a Dios porque Cristo nos vino a buscar. Amén. Gloria a Dios porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Amén. Si el Señor no desciende, si el Señor no viene, si Cristo no acepta en la deidad convertirse en un ser humano y estando en la condición de ser humano aceptar la máxima humillación, nadie pudiese haber sido salvo. Pero, amados hermanos, dice la palabra de Dios, usando al apóstol Pablo: ¿quién subió al cielo para traer a Cristo a la tierra y salvar a la humanidad? Nadie. Nadie. Fue Dios quien decidió un día amarnos y enviar a Jesús para que Él muriera en la cruz del Calvario y tomara nuestro lugar y tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Amén. Amén, amado. Amén. ¿Por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe en la gracia de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Y mediante eso, nosotros sencillamente creemos lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y eso es más que suficiente. Ahora, ¿quién confirma y quién descubrió, amados hermanos, y promovió esa fe que nos lleva a la salvación? Hay alguien que se llama el Espíritu de Dios. Si Dios no nos llama y si su Espíritu Santo no nos trae convicción de pecado adentro, nadie se hubiera arrepentido ni convertido. Pero es Dios mismo. Así como Cristo vino y descendió de los cielos, así el mismo Espíritu Santo es el que busca y toca y convence los corazones para arrepentimiento y conversión en la persona y en la obra maravillosa de Cristo, que ya murió en la cruz del Calvario. Si no, no hay salvación. Pero qué bueno que tu corazón fue despertado a la fe en Cristo y su sacrificio. Y aquí estamos vivos. Pero no solamente en el cuerpo. No, ahora tenemos vida espiritual porque hemos sido salvos. Amén. No se trata de religión. Se trata de Dios llamándonos al arrepentimiento y llevándonos a la conversión. Si no, no sucede nada el nuevo nacimiento. ¿Vamos entendiendo? Amén. Ahora, esa fe nos salvó. Ahora viene una pregunta. Pero hermano, después de que somos salvos, entonces, ¿por qué hay mucha gente que como que no le haya gusto y sentido a la salvación? Y llega el momento en que su fe decae y se vuelve para atrás. Como quien dice: esto de ser cristiano para mí no es bueno. Y déjeme decir una cosa: es que a pesar de que hayamos sido salvos por la fe en Jesucristo y porque el Espíritu de Dios nos convenció y nos tocó, amados hermanos, hay una lucha interna. Hay una lucha que el creyente tiene que batallar todos los días. Y no por querer convencer a Dios de ser bueno, es que no hay nada bueno en nosotros. ¿Lo aceptamos? Amén. ¿Lo sabía el Señor?
Claro que lo sabía. A quienes les cuesta entender de que estamos completamente perdidos y que no había nada bueno en nosotros, es a nosotros, no es a Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Si nosotros no hubiésemos estado perdidos, entonces, ¿para qué hubiera venido Cristo? Si Dios, dice su palabra, buscó en toda la tierra a alguien que llenara los requisitos de la demanda de la justicia, porque el pecado demanda, ¿qué cosa? Juicio. Pero la palabra aclara y dice, ¿verdad?, que Dios buscó y no encontró ni un corazón justo delante de él. Nadie había bueno delante de Dios. Por lo cual, todos estábamos perdidos. Pero qué bueno que Dios sabe hacer las cosas. Amén. Y no las hace porque nosotros lo merezcamos. Y no los hace porque nosotros lo iniciamos. No, lo hace porque nos amó. Y lo hace porque Él lo decidió hacer en su soberana voluntad. Y sobre todo, en su gracia y amor. Amén. Por eso, amados hermanos, es que hemos sido salvos. Pero esa fe que nos salvó, esa misma fe también debe ser el elemento que nos debe de llevar a obtener algo que se llama revelación, para tener una verdadera experiencia de una vida normal, no como nosotros querramos llevarla en Cristo, sino como Dios la ha establecido en su Hijo Jesucristo. Amén. Todavía después de ser salvos por la fe, usted y yo no fuimos constituidos salvos porque lo merecíamos o porque lo buscamos. No, sino porque Dios lo hizo y lo puso en Cristo Jesús. Amén. Ahora la palabra de Dios nos declara que Dios nos ha puesto en Cristo y Cristo está en nosotros. No es porque nosotros lo buscamos, no es porque nosotros decidimos ser hijos de Dios. No, dice que aquel que todo cree, le creyó a Él y que le recibió y declaró el nombre de Cristo, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esto no es voluntad humana, sino de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros enfrentamos después de que somos salvos? ¿Cuántos de aquí, todavía estando en Cristo, tienen alguna lucha por ahí con los celos? No, levante la mano. Sí. Con los pensamientos que se penetran por ahí, ¿verdad? Un poco atravesados. Pensamientos no buenos. Sentimientos un poco que quieren doblegar nuestras emociones y nos quieren desviar a hacer cosas malas. Decisiones que tomamos hay veces y no nos damos cuenta que estamos totalmente equivocados. Malos deseos y pasiones en las cuales anduvimos en el pasado, pero que todavía se quieren como despertar dentro de nosotros, para que sigamos haciendo o creyendo que nada ha sucedido en nuestra vida. ¿Cuántos tienen todavía esas luchas por ahí? Esas contiendas internas. ¿No las tiene usted? Sí. ¿No las tiene? Sí. ¿Solo yo los tengo? No, todos la tenemos. Algunas veces me dan un poco de celo, un poco de envidia, un poco de enojo, un poco de ira, un poco de contienda, gritería, un poco de impaciencia, un poco de todo. Y eso está como ahí, como queriéndose despertar. ¿Sabe por qué? Porque aunque ya somos salvos, todavía hay una naturaleza pecaminosa que va a tratar de engañarnos y de levantarnos desde adentro, creyendo que todavía estamos vivos para Él. El pecado es una naturaleza viva que nos separa de Dios, que nos volvió enemigos de Dios un día, pero que ya ahora alguien pagó un precio. El pecado ha sido derrotado. No es que ha sido aniquilado, pero ha sido derrotado porque alguien, amados hermanos, tomó nuestro lugar y ahora nos ha dado una posición. Amén. ¿Nos cuesta entender estas cosas? Sí, nos cuesta entenderlo, porque aunque ya somos salvos, amados hermanos, siempre habrá una lucha interna que va a tratar de levantarse para decir: no, tú todavía eres un pecador, tú todavía estás perdido, tú todavía no has cambiado, tú todavía no estás siendo regenerado. Y el enemigo es especialista para tratar de engañarnos.
Y quiero decirle aquí para introducirme a Romanos. Cuando Dios usa a Moisés para sacar a la nación de Israel en la esclavitud que tenían 400 y pico de años, ¿era el objetivo de Dios sacar a la nación para que quedara postrada en el desierto? No. ¿Acaso Dios no tenía una tierra que ya bajo promesa y en un pacto se le había dado a Abraham y a su descendencia? Amén. ¿Acaso Abraham, Isaac e Israel o Jacob no habían entrado y habían andado y vivido esa tierra? Amén. ¿Ah? Aunque ellos ya no estaban vivos, pero ahora su descendencia, la nación de Israel, era sacada en libertad. ¿Para qué? Para que tomaran posesión para siempre de la tierra. Amén. Pero ¿qué pasó? Dios, conociendo sus corazones, los introduce brevemente en el desierto, y la mayoría de ellos le fallaron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos estaba lleno de la naturaleza de Egipto, y fueron incrédulos. Les costó creer a lo que Dios les había dicho. ¿La tierra era real, sí o no? Amén. Abraham, sus padres, Jacobo e Israel, ¿eran reales? ¿Sí o no? Claro que sí, ya habían vivido, ya habían muerto. Ellos eran su descendencia, estaban dentro del pacto, y la tierra simplemente los estaba esperando. Amén. Amén. De esa generación que salió de Egipto, dice la palabra, que de los de 20 años y mayores, por ahí, ninguno de ellos entró. Salieron de Egipto para quedar postrados en el desierto. Solo 2 tuvieron un espíritu diferente, dice la palabra. Amén. Ellos no pusieron su mirada en la altura de las murallas de la ciudad, en lo grande de los gigantes que la habitaban. No pusieron su mirada y su corazón en lo árido del desierto. No desfalleció su corazón. Su alma se fortaleció porque su espíritu, el espíritu de Josué y Caleb, era totalmente diferente a los demás. Amén. Moisés, de parte de Dios, escoge 12 espías, uno representando a cada tribu, y los envía para que vean la tierra y demostrarles que la tierra es real, es verdadera y es fructífera, y los está esperando. Regresan, entran los 12 y regresan, y solo 2, amados hermanos, se sostienen en fe, creyéndole a las promesas y a la historia que ellos ya sabían, de que Abraham, Isaac y Jacob habían vivido esta tierra, pero que ahora les tocaba a ellos posesionarla. Amén. La prueba en el desierto no la pasaron solo 2 de ellos. ¿Acaso el objetivo de Dios no era para que toda la nación entrara a la tierra y la poseyera y la disfrutara? Amén. ¿Qué pasa con nosotros que ahora hemos sido salvos? ¿Para qué Dios nos ha llamado a la salvación? ¿Para hacer un fracaso igual que los israelitas en el desierto? ¿O para que lleguemos hasta el final? ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Para qué Dios pagó un precio? ¿Para qué Dios hizo todo lo que ya hizo a través de Cristo? ¿Para qué? ¿Qué era lo que tenía que hacer la nación de Israel? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Hacer un gran esfuerzo para liberarse de Egipto? ¿O de los egipcios y de Faraón? No, hermano, ellos no se liberaron. Fue Dios quien los liberó. Fue Dios quien ganó la batalla y mostró su eterno y su gloria y su poder. Y avergonzó a los dioses de Egipto. Y abofeteó a Faraón y lo humilló. Y les dio la salvación. Mató los primogénitos de ellos, de animales y de gente. Y les demostró que Él era el que lo estaba salvando usando a Moisés. Amén. Él lo sacó. En el capítulo 12 de Éxodo también vemos la Pascua. Y ahí está Cristo representado en el Cordero. Amén. Sin ese Cordero, Dios los estaba solamente liberando físicamente. Pero cuando ellos les da el Cordero, están aceptando que no solamente lo está liberando físicamente, sino que lo está redimiendo. Porque ese Cordero representa el pago por sus pecados. ¿Listos para qué? Para entrar a poseer la tierra. Dígale a su hermano, Dios te ha llamado y te ha salvado y ha pagado un precio. No para que nos quedemos postrados a medias, es para llegar hasta el final. Allá aquella tierra era el objetivo de ellos. Solo 2 de la generación antigua que salió de Egipto pudieron entrar. De ahí los demás eran jovencitos que entraron a la tierra para poseerla.
en la nueva generación, ahora que nos ha tocado, Cristo es nuestra tierra prometida. Amén. De ahí fluye la leche y miel, y mediante esa leche y miel que representa la gracia y el amor de Dios, es que hemos sido salvos por la fe. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para tener una verdadera experiencia en esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, como para saber que tenemos verdaderamente frutos espirituales? Bueno, que algunas veces no nos damos cuenta todavía de lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho, pero en Cristo Jesús. Que así como los israelitas, cuando Dios los sacó, no tenían necesidad de pelear ellos, simplemente de creer y obedecer a través de Moisés. Eso era todo lo que tenían que hacer. Hasta cierto aspecto obedecieron limitadamente, pero en el desierto fueron incrédulos y cayeron. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Amén. No, hermano. Dios nos ha salvado por fe, y por medio de esa fe, en la gracia y en el amor de Dios, también nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser procesados. Y así como comenzamos, también lo tenemos todo en Cristo para llegar hasta el final. Amén. Pero necesitamos una palabra clave que se llama, diga conmigo, revelación. Revelación. ¿Sabe que hay gente creyente que no cree en la revelación? Las promesas de Dios, ¿quién las revela y las aprueba en el corazón de los que creen? ¿Quién? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pero la palabra no solamente tiene promesas, tiene hechos. Las promesas, el Espíritu tiene que revelarlas y ponerlas en el corazón de los que creen, de la iglesia, del pueblo de Dios, de los que hemos sido sacados del mundo, perdonados nuestros pecados, y ahora Dios nos ha dado una salvación tan grande. Amén. Pero los hechos, amados hermanos, esos se toman sencillamente por fe también, pero eso no los puede cambiar. Cristo es un hecho que ya murió. Amén. ¿Va a venir de nuevo a la tierra para ser crucificado, sepultado y resucitado? No, hermano, ya Cristo murió. Pero nos olvidamos de algo. Y aquí es donde yo quiero que usted abra su corazón y pido al Espíritu Santo que le revele y le ilumine, para que abra su corazón y sus ojos espirituales sean abiertos de cómo Dios nos ha salvado y para qué nos ha salvado Dios. Y esto se necesita revelación, porque hay veces que leemos la palabra de Dios, pero quizás pasa mucho de por alto y no entendemos cómo es que Dios ha trabajado para que nosotros seamos salvos y disfrutemos esa salvación a plenitud. No por esfuerzo humano. La obra la inició y la va a perfeccionar Dios en nosotros. Amén. ¿Usted ha creído aquí? Amén. Levante la mano si usted ha creído y ha sido salvo. Amén. Si usted ha creído y ha sido salvo y ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida y permanece, gloria a Dios por él, entonces somos salvos, ¿sí o no? Amén. Ahora, entonces, ¿por qué esa lucha de que algunas veces todavía sentimos esas obras, esas cosas que hacíamos antes y que todavía quieren como despertarse en nosotros de esa vieja naturaleza, a lo que la palabra la palabra se le llama el viejo hombre? ¿Por qué las tenemos todavía? Y hay veces que nos pueden hasta frustrar, porque hay gente, ¿verdad?, que no quiere reaccionar de una manera enojada o iracunda o gritona o impaciente. Hay gente que no quiere reaccionar con celos, con envidia, con falta de perdón y con muchas cosas, y está esa lucha, y entonces él se puede frustrar y dice, bueno, Señor, yo he sido salvo, pero no puedo vencer contra esto. Entonces ellos creen que necesitan luchar para vencer aquello, pero no se dan cuenta que Dios lo ha hecho diferente a través de Cristo. Diga, la vida espiritual no es de lucha emocional, ni mental, ni psicológica, ni humanamente en el cuerpo. No se trata de eso. Se trata de que Dios nos ha salvado y nos ha puesto en Cristo, y nosotros lo hemos creído por la fe y lo hemos aceptado. Amén. Se trata de que así como hemos sido salvos, ya Dios hizo toda la provisión para poder seguir y llegar hasta el final en Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Porque, amados hermanos, es duro ver que hay mucha gente que se vuelve de Cristo creyendo que no son vencedores y que todavía ellos no son salvos y que no tienen la vida espiritual
de ellos sentido, pero no es así. Bendigamos a Dios por Jesucristo, Amén. porque no se trata de esfuerzo humano, no se trata de análisis ni de razonamiento, se trata de creerle al Señor y por fe adjudicarnos y aceptar lo que ya Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pablo aceptó y entendió una cosa, que la muerte de Cristo era un hecho que nadie lo podía quitar. Pero entendió algo más, y ahí es donde entra la palabra revelación, que esa muerte y sacrificio de su Hijo, del Padre, de Jesucristo, no representaba, amados hermanos, el sentido de que Cristo estaba muriendo para Él mismo. No, que la muerte de Cristo era precisamente para representar y aceptarnos a nosotros y reconciliarnos con el Padre. O sea que Cristo no era meritorio de que muriera por Él mismo, no lo necesitaba. Pero la humanidad de Dios en Cristo Jesús, ¿a quién representaba? Representaba nuestra vida. Y sobre todo la vida que nosotros tenemos como herencia de Adán, que es una vida contaminada, constituida como pecadores por la desobediencia y el pecado de Adán. Jesús tenía que humanizarse, y en esa humanidad representaba ¿qué cosa? Nuestra vieja y antigua naturaleza. Su cuerpo humano venía precisamente para ser crucificado, no porque Él lo merecía. Quienes lo merecían éramos nosotros. Amén. ¿Quiénes eran los pecadores? ¿Cristo? No, la palabra dice que en Él no se encontró pecado alguno, sino que los pecadores y los que estamos perdidos éramos nosotros. Entonces hay que entender una vez que Cristo murió no por Él, sino por nosotros. Y su muerte es una muerte, diga conmigo, inclusiva. ¿Qué quiere decir incluir algo? Poner a alguien en ese paquete. ¿Sí o no? Cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, ¿cómo lo ve Dios? ¿Como una muerte única o como una muerte por todo el mundo? Vuelvo a preguntar, ¿cómo Dios está juzgando a su Hijo? ¿Y cómo está viendo la muerte de su Hijo? ¿Cómo lo está viendo? Por todo el mundo. ¿Que está muriendo por sí mismo? No, porque Él no lo necesitaba. El Padre lo está sometiendo a un juicio y lo está crucificando, y su muerte es por nosotros y para nosotros, para que seamos beneficiados, para que fuésemos incluidos y nos veamos en esa muerte. Amén. ¿Qué es esto, pastor? Amados hermanos, si nosotros no nos vemos como muertos en nuestra antigua manera de vivir y de actuar y de pensar, nunca vamos a tener una vida victoriosa en la salvación. Porque el pecado nos va a engañar, el diablo se va a aprovechar, porque las tentaciones están ahí. ¿Seguimos siendo sujetos a debilidades, a pasiones y a muchas cosas, aún después de salvo? Sí, ¿por qué? Porque hay algo dentro de nosotros. El diablo sigue haciendo su obra, el mundo está ahí. ¿Es una realidad, sí o no? Sí, es una realidad. Pero algo también es mucho más real, que el diablo que sigue engañando, que el mundo que está ahí, y que el pecado que habita todavía en nosotros como naturaleza, es que Cristo ya murió, y su muerte no fue por Él mismo, sino para cubrirnos a nosotros. Amén. Dígale, hermano, es tiempo. Dígale, hermano, es tiempo de entender por revelación que esa muerte no fue para Cristo mismo. No fue, Dios no murió en su Hijo para Él mismo. Dios no necesitaba eso. Dios no es pecador. Esa muerte representa ¿qué cosa? Lo que nosotros merecíamos por el pecado. Por un hombre, su desobediencia, entró el pecado, y por el pecado entró la muerte a todo el mundo. Y así todo el mundo vinimos a ser pecadores. Pero por la obediencia de uno, la justicia de Dios mediante esa muerte, aleluya, amados hermanos, nos cubrió a nosotros, a los que hemos creído y aceptado ese sacrificio por nosotros y para nosotros. Dígale, hermano, tiempo de identificarnos y dejar que el Espíritu Santo nos revele que esa muerte es por ti y por mí, y hay que aceptarla. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 6, en el versículo 3, y después vamos al 6. Cuando Pablo termina en el capítulo 5 de decir algo, la diferencia que marca entre lo que heredamos de Adán y de Cristo en el capítulo 5. Para entrar al capítulo 6, él hace una cosa, y hay varias preguntas al introducirse a este capítulo 6.
Porque al terminar el capítulo 5, el apóstol dice, amados hermanos, que el pecado vino a reinar en la vida del ser humano mediante la desobediencia de Adán. Vino a reinar para causar la muerte en la humanidad. El pecado, no los pecados, el pecado como naturaleza. Pero por la obediencia de Cristo, la gracia vino al mundo. Dice, y aunque el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó para vida eterna. Amén. O sea que Dios nos da la salida mediante Jesucristo y su muerte. Ahí es donde está el regalo que se llama la gracia de Dios. No por esfuerzo humano, no porque lo merecíamos, no, amados hermanos, sino porque Dios lo puso y lo decidió hacer así a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, Él comienza a decir, y hay preguntas, bueno, ¿y si para que sobreabunde la gracia es necesario entonces cometer pecados? Entonces el apóstol dice, no, pero un momento, nadie, para que sobreabunde la gracia, hay que hacer pecado. Y entonces él hace una pregunta en el versículo 3 del capítulo 6. ¿No saben? ¿Lo leemos todo? No saben. O sea, ¿no se les ha aclarado en su espíritu? No se, en otras palabras, ¿no se les ha revelado esto? ¿No saben que todos los que hemos sido, ¿qué cosa? Bautizados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué ha sucedido? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? La palabra bautizar significa meter dentro de algo, sumergir. Cuando Cristo está muriendo, el Padre mira solamente a su Hijo morir o ve a toda la humanidad muriendo juntamente con Él. Vuelvo a preguntar, cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, ¿el Padre está viendo una sola muerte o está viendo toda la muerte de toda la humanidad en su Hijo? Toda la humanidad. ¿Qué representa el bautismo? Cuando nos bautizan Volver a en nacer. el agua. Volver a nacer. ¿Qué representa? Muerte, sepultura Muerte en pecado. y resurrección. Diga, nueva vida. Porque lo único que da nueva vida es resurrección. Amén. Pero para poder tener ese fruto espiritual de una nueva vida, primero hay que morir y ser sepultado. Y lo muerto está muerto. Ya no puede volver a vivir. Cuando Cristo muere, nosotros estábamos siendo sumergidos, bautizados con su muerte. Amén. Así nos miró el Padre. Así nos mira el Señor. Pero esto se necesita tener, ¿qué cosa? Diga conmigo, revelación. Revelación. Si no es revelado y el Espíritu Santo no nos ilumina, esto jamás lo vamos a aceptar y entender. Aquí usted necesita hacer un esfuerzo para creer y entender esto. ¿O no? Dígale a su hermano, no necesita esforzarse. Simplemente necesita, ¿qué cosa? Recibirlo por fe y entenderlo, que el Espíritu Santo lo está probando. ¿Por qué? Porque eso ya sucedió. Diga conmigo, es un hecho. Es un hecho de que Cristo ya murió. Entonces es un hecho que ya fuimos sepultados con Él. Que fuimos bautizados en su muerte. En otras palabras, y si Cristo ya murió y fue sepultado, entonces quiere decir que Dios también nos mira a nosotros como muertos y como sepultados. Pero muchas veces que hay gente que todavía esta revelación no la puede recibir, no la entiende. Dígale, hermano, mejor date cuenta que eres un muerto. Dígaselo. No lo va a ofender, no la va a ofender, dígaselo. Acepta, dígale, pero dígale en su cara, acepta, reconoce que estás muerto. Lo de Adán en ti está crucificado. Amén. Amén. Pastor, pero si yo estoy... No, vivimos en la carne. Y gloria a Dios porque Cristo habita en nosotros y es nuestra vida nueva. Amén. Amén. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Diga, nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento no funciona en Adán, sino en Cristo. Y en el resucitado. No el que murió. Por eso el apóstol dice, bueno, a los que supuestamente se podían hacer la pregunta, y entonces para poder experimentar la gracia y la abundancia de la gracia para ser salvos y permanecer firmes en Cristo, hay que pecar. Pero un momento, no. La Biblia no nos demanda que Dios nos salvó para seguir pecando. Pero siempre lo hacemos de vez en cuando. No es porque realmente tengamos una vida continua como antes.
pero estamos sujetos a tentación y a fracaso. Y el enemigo se aprovecha de eso. ¿Sí o no? Ahora, ¿quiere decir con eso que nosotros estamos, amados hermanos, resistiendo y declarando que lo que Cristo hizo no es verdadero? No, hermano. Usted y yo somos salvos. Y de vez en cuando metemos las de andar, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Abogados tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A los justos anteriores que han muerto y ahora interceden por nosotros? No. Dice al único, al fiel y al justo que intercede por nosotros. Porque es el único que tiene los requisitos. Amén. Cristo no terminó su trabajo en la cruz. No, hermano. Se levantó y ahora sigue trabajando a la diestra del Padre. ¿Por quién? Por nosotros. Nunca acepte de un predicador que usted diga, no, es que ahora seguimos siendo los mismos pecadores. Hermano, lo está ofendiendo, porque ese predicador no está viendo desde la perspectiva de Dios, está viendo desde la perspectiva humana y la raza caída. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Aprende, gran hermano, aprende a verte desde la perspectiva en que Dios te puso en Cristo y cómo te vio en Cristo. Si la palabra de Dios nos dice que hemos sido bautizados en Cristo y en su muerte, ¿es un hecho o no es un hecho? Amén. ¿Lo mira Dios así o no lo mira Dios? Así lo mira Dios. Entonces, ¿cómo debemos nosotros? Como sumergidos y como bautizados en la muerte de Cristo. Y el que está muerto, está muerto. Ya el pecado como naturaleza no tiene que ver con eso con nosotros. Pastor, pero es que hay una lucha que todavía tengo esos celos de antes, esa ira de antes, siento que mi cabeza es como un fósforo que se enciende y estoy irritado. Pastor, me cuesta perdonar, hay una lucha interna y ya no hay lo que hacer. Le doy un consejo, no haga nada. No haga nada, porque entre más tratamos de resolver, más le embriagamos, más le embarramos, como dice. No estoy diciendo malas palabras, y es que es cierto. Entre más tratamos de ser buenos para agradar a Dios o para hacerle bien al prójimo, más nos damos cuenta que más malos somos. ¿Lo estoy acusando? No lo estoy acusando. Hay alguna gente que se ofende cuando le dice, pero es que no hay nada bueno en ti ni en mí, papo. El cubano dice, papo, dura un poco raro, ¿eh? Pero el cubano también dice, no hay nada bueno en nosotros, hermano. No hubo algo que realmente valiera la pena, que nos diera el meritorio para que Dios extendiera. Este es tan excelente y tan bueno que no encontré nada de malo en él. Eres salvo. Nada de malo. Adán nos hizo un gran favor a nosotros. Realmente nos condenó. Su pecado y su desobediencia. Pero no solamente él. El diablo estuvo metido ahí. Y el diablo sigue trabajando. Porque ¿quién fue lo que hizo el diablo allá? En el principio, con Adán y Eva, y sobre todo con ella, el engaño. Y cayeron en el engaño. Y así es que se metió. Ahí es donde ellos le dieron la espalda a Dios y se volvieron enemigos de Dios. Cristo restaura eso. Jesús es nuestra salvación. Amén. Jesús es nuestra victoria. Amén. Jesús es nuestra liberación. Pero, díganme, hermano, es tiempo de identificarte con su muerte. Diga, revelación. Revelación. El tema es revelación y experiencia verdadera. ¿Cómo podemos llegar a tener la experiencia verdadera de tener una vida cristiana normal como iglesia? ¿Cómo? ¿En nuestro propio esfuerzo? No, hermano. La salvación no vino por esfuerzo, vino por fe, creyendo en ese sacrificio. ¿Quién produjo esa fe en usted? Dios mismo, no nosotros. Aquí nadie va a decir, no, hermano, yo un día vine y me levanté y busqué a Dios y fui salvo. No, hermano, si Dios no te abrió el entendimiento y tu corazón y te llamó y trató y ni nos acorraló, algunos llegamos por enfermedad, algunos porque estamos en preso, algunos porque lo que sea, pero por algo como que nos abrimos y clamamos a Dios. Alguien pegó un grito de repente por ahí, Señor, te necesito. El hermano me decía que tuvo que acostarse en una cama un poco atrasada y decirle, si tú existes, estoy ayúdame, porque él ya no aguantaba. Y disculpe, hermano, que estoy tomando el ejemplo suyo, pero aquí cada quien tiene su experiencia. Yo me creía que era bueno, excelente. Como yo no le hacía mal a nadie, tenía mis buenas amistades, era apartado de muchas cosas, según yo, era bueno. Cuando el Señor abrió mi entendimiento y vine a los pies de Cristo a los 20 años, algo así, me di cuenta, hermano, que no había nada bueno en Jorge Cabrera. Nada. Excepto solamente la bondad de Dios cuando Cristo abrió mi corazón. Amén. Y el Espíritu Santo me ayudó
y me convenció de aceptar y reconocer por fe su sacrificio. Amén. Amén. Pero Él lo inició, no yo. Amén. No mismo usted. 6. Número 2. El primer paso es, hermano, es que hay que saber. Y este saber no es cualquier saber. Debe ser revelado con una convicción plena en nuestro espíritu. Esto no se trata de recibirlo en los pensamientos. Esto no se trata de recibirlo en las emociones. No se trata de en algo que humanamente podamos desarrollar y hacer en nuestra propia voluntad. No, se trata de que Dios lo pone en el espíritu de la persona. Porque tiene que ser revelado este saber, este conocer. Es una revelación de Dios para traer convicción e iluminación de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y que nosotros, por mucho que nos esforcemos o hagamos, no somos meritorios, ni vamos a lograr algo bueno para tratar de convencer y agradar a Dios. Es que ya Dios lo hizo y lo puso todo en Cristo por nosotros. Amén. Amén. Diga conmigo, fe, Fe. descansar ahí. Descansa. Sabiendo esto, y esto representa la antigua naturaleza de Adán en nosotros, ¿qué es lo que nosotros no practicamos antes y que todavía trata de levantarse entre nosotros dentro de esta naturaleza llamada el viejo hombre? Diga conmigo, de todo. Todo. Borracheras, pleitos, envidia, celos, fornicación, adulterio, malos pensamientos, asesinatos, de todo está representado en esa vieja naturaleza. Pero ¿qué sucedió con esto cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Cómo Dios lo ve? ¿O no sabéis esto? Que nuestro viejo hombre fue o va a ser. Fue. ¿Cómo dice? Fue crucificado juntamente con él. O sea, ¿con quién? ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Qué Dios nos está diciendo en su palabra? ¿Que vamos a ser para el futuro crucificados? ¿Que el viejo hombre, la naturaleza adámica en nosotros va a ser muerta para el futuro? ¿O ya fue crucificado? Diga conmigo, muerte inclusiva. Muerte inclusiva. Cuando Dios mira a su hijo, te está viendo no al hijo, está viendo a nosotros en el hijo. Ahí en su muerte nos está viendo como muertos también. Cuando Él crucifica a Jesús mediante su justicia, Él está crucificándonos a nosotros. ¿Podemos fácilmente aceptar eso? O usted dice, no, el pastor está loco. No, yo no estoy loco. Eso lo dice la palabra. Yo me lo creo. Seguro que me lo creo porque me he dado cuenta que por mí no hay nada que yo pueda hacer para poder agradar, salvarme ni ayudar a los demás. Todo lo ha hecho Dios en Cristo y me lo ha puesto en Cristo. Y me ha puesto a mí en Cristo igual que a usted. Amén. ¿No sabéis que nuestro viejo hombre fue crucificado el tiempo pasado juntamente con Él? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, o sea, nosotros habitamos en un cuerpo humano, el material físico, lo que vemos por afuera. Y ahí es donde se consume el efecto del pecado al final. ¿Cuántos de aquí saben de que aunque no nos guste, vamos a, ¿cómo dicen? Patear la cubeta, guardar los guantes, estirarse un poquito más, pero en la cama o donde quiera, y ahí se termina todo. Pero ahí termina, al final, ese es el efecto máximo del pecado como naturaleza. Pero ¿podemos ser victoriosos aún antes de morir? Sí, podemos serlo. Porque Dios no está esperando que muramos físicamente para vernos como muertos. No, ya nos miró muertos porque su Hijo ya murió. Para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido. Diga, somos mortales. Y eso no hay nadie que le quite aquí. Así como nacemos físicamente también tenemos que. Algunos mueren niños, algunos mueren adolescentes, algunos un poco jóvenes, algunos ya a buena edad. Y aproveche la buena edad que Dios le permite para disfrutar a Cristo. Aprovechela. Amén. No se sulfure, no se enoje, no deje que su corazón se le suba la presión, lo que sea, etcétera, etcétera. No, como que fuera una vida de antes. No, diga conmigo, con Cristo estoy crucificado. Y ya Cristo vive en mí, ahora yo puedo tener la vida de Cristo. Y en la vida de Cristo puedo tener una vida tranquila. Amén. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No dice a los pecados, dice al pecado. De aquí se refiere a la naturaleza pecaminosa que una vez, el mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad?
vino a tratar de gobernar en nuestra vida para destruirnos. Pero luego vino alguien que proveyó por su gracia vida eterna, y ese se llama Jesucristo. Amén. Ya el pecado, díganme hermano, ya el pecado como naturaleza no tiene por qué, amados hermanos, gobernar, reinar para destruirnos. ¿Podemos nosotros vencer las tentaciones? Vencer muchas de esas cosas que antes nos esclavizaban, enojo, ira, etcétera, etcétera. ¿Podemos ser vencedores? Sí, por nosotros mismos. No, sino porque nos identificamos con aquel que todo lo puede a través de su muerte. Amén. Y si Él murió una sola vez y para siempre, ¿con relación a qué? Con relación al pecado. Así también nosotros, con relación al pecado, mediante la muerte de Cristo, estamos muertos al pecado. Diga conmigo, actitud revelada y una fe. Eso nos lleva a tomar una, diga conmigo, posición. ¿En qué? En Cristo. Dígale, hermano, que nadie te quite de esa posición a donde Dios te ha puesto. Dígaselo, que nadie te quite de la posición a donde Dios te ha puesto en Cristo Jesús. No se deje engañar, ni por un familiar que no conoce a Cristo, ni por el vecino, ni por el amo, el dueño y señor de donde trabaja, lo que sea. No se deje engañar, ni por el enemigo, ni por el gato, ni por la suegra, ni por nada. No se deje engañar. El enemigo va a tratar de engañarlo siempre de que nosotros no estamos muertos, que estamos vivos para vivir la vida loca, a rienda suelta. Y que no hay nadie poderoso para sustentarnos. No, es mentira, hermano. Cristo es más poderoso que cualquier cosa para darnos la salvación y mantenernos firmes y victoriosos en esa salvación. Cristo lo tiene todo. Aleluya. Y si Él venció, también yo puedo vencer. Si Él venció, la iglesia puede ser vencedora. Es más, si Cristo venció, la iglesia de Cristo es la única que puede vencer en esta tierra. Amén. Las naciones existen, pero la palabra de Dios declara que solamente hay una nación santa. Y no se refiere a Jerusalén, como muchos dicen, a la tierra santa. No, se refiere a la iglesia. Amén. Solamente hay pueblos, hay bastante en la tierra. Solamente hay un pueblo que ha sido elegido, escogido y llamado por Dios, y es la iglesia. Amén. Y ahí es donde Dios derrama su gloria y su poder y nos da la victoria. Amén. Diga conmigo, la revelación y experiencia verdadera para tener una vida normal como cristiano. No se debe a esfuerzo, se debe a que aceptemos lo que ya Dios ha hecho en nuestro amado Salvador. Amén. Pero tenemos que aceptar de que como Él murió, también nosotros hemos muerto. Amén. Me gusta poner el ejemplo de el hermano que leo yo, ¿verdad? Que cuenta el hermano Westmany, que iba en un tren. El hermano ya le había dado su corazón al Señor, y no era un hermano niño en las cosas de Dios, era un hermano maduro. Y en la cabina donde iba en el tren, mientras llegaba a su destino, hay 3 personas más que lo acompañan en la cabina. Y los otros 3 le dicen, bueno, para que este viaje no sea tan aburrido, sacan un paquete de naipe. Vamos a jugar un pokercito mientras llegamos al destino. Pero para jugar póker necesitaban 4, entonces necesitaban al hermano. Le dije, señores, ¿nos puede acompañar a echar un jueguito de póker? Y los señores le decían al hermano, ¿nos puede acompañar? Y el hermano como que ni existía y no les contestaba. Al fin y al cabo, ellos de tanto insistir, de preguntar, ¿nos puede acompañar a compartir el jueguito mientras llegamos a nuestro destino? Y como no les contestaba, le dije, bueno, señor, ¿y usted por qué no nos contesta? Y él les dijo una simple respuesta: es que yo no puedo participar de eso porque estoy muerto para eso. Y el que está muerto, No puedo hacer nada. dígale, hermano, está muerto. Ofrézcale algo o pídale algo a un muerto, a ver qué le va a hacer. Nada. Claro. Él simplemente entendía que ahora su vida era nueva en Cristo y que su antigua vieja manera de hablar, de pensar y de actuar y de decidir estaba, ¿qué cosa? Crucificado. Él entendía esas cosas. Para el póker estaba muerto. Por eso ni les contestaba. A mí me gustaba antes, y disculpe que me gusta dar estas anécdotas. Cuando yo era joven en Honduras, había una serie en televisión que le llamaban Cuentos de Terror. Y yo, como era niño, no le tenía miedo a esas cosas así, ¿verdad? Me gustaba porque había mensajes que al final eran como, bueno, a pesar de que era un poquito escalofriante, ¿verdad? La serie esa. Pero una vez yo miré una de una familia
donde era una familia de 2 niños y una pareja, y muere el papá de uno de ellos, el abuelo, que vivía con ellos. Al fin y al cabo, que el misterio del cuento, en la serie esa, cuando muere el abuelo, resulta que viene, lo velan y todo, y lo entierran. Al día siguiente que se levanta, de haber hecho todo el féretro y el entierro, resulta que encuentran al abuelo en la casa. Ellos no le tienen miedo cuando lo ven, ni los niños, ni los papás de los niños. Dicen, bueno, ¿y esto? Pero papá y abuelo, tú no deberías estar aquí. Y está el misterio, que el hombre no acepta de que está muerto, porque él está ahí con ellos. Y entonces, no, pero si tú estás muerto, papi, abuelo, pero usted está muerto. Y el abuelo conversando con la familia, y ellos como que se iban como convencidos y familiarizados de que era normal de que verlo de nuevo. No, pero ellos sabían que era un hecho de que él había muerto y que lo habían enterrado, pero seguía vivo. Entonces pasaron los días, y entre más pasaban los días, cuando se levantaban, ellos sentían poco a poco un mal olor en la casa. Y entre más pasaban los días, sentían un olor. El abuelo como que no se daba cuenta, él seguía su vida como normal. Cuando reconoció que estaba muerto, un día que estaban comiendo, y mientras estaban comiendo, ¡pac!, se le empezó a caer la nariz, la mano, y pedazos de piel y todo. Y entonces dice el abuelo, los queda viendo, y ellos como que dicen, ¿qué? Como que el abuelo se convenció de que su mundo no era ahí, que la realidad es que él sí estaba muerto, y pum, desapareció. Algunas veces no nos damos cuenta que nosotros ya estamos muertos. No necesariamente estamos desprendiendo olor. Gloria a Dios que ahora el olor que desprendemos es de vida. Amén. Porque el conocimiento revelado de Cristo está en nuestros corazones. O sea que nuestro nuevo andar no refleja un mal olor, sino un olor agradable a Cristo. Amén. Pero en la naturaleza vieja, en el viejo hombre, ya hemos sido crucificados. Y lo que ha sido crucificado está muerto. Y lo que está muerto debe ser enterrado. Diga conmigo, revelación. Si usted se considera vivo a los celos, si usted se considera vivo a las iras, si usted se considera vivo todavía a los malos sentimientos, si usted se considera vivo a los malos pensamientos, le da rienda suelta, usted va a agarrar del gañote y a matar a cualquier hermano, porque esas cosas están por ahí siempre. ¿Sí o no? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Esa naturaleza, con toda su obra malévola, siempre va a tratar de despertarse y hacerle entender que usted está vivo. Pero Dios ya no te ve así vivo, sino muerto. Porque nos crucificó con Cristo. Y ahora, si vivimos igual que Cristo, vive solamente para el Padre, nosotros solamente vivimos para Cristo. Amén. Diga, nueva criatura. Aleluya. Diga, no seas como el abuelo. Diga, convéncete que estás muerto para el pecado y vivo solamente para Cristo. Amén. Aleluya. A fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo es nuestra victoria. Amén. Amén. Número 11. Aleluya. Vamos entendiendo, mis amados. Voy aquí. Primer paso, hay que saber lo que estamos, lo que la palabra nos dice, de lo que hemos leído en el versículo 3, 6. Y vamos a ir al 11. Número 2, la necesidad de esta revelación. Dile a los hermanos que Dios nos revele y abra nuestro entendimiento de que verdaderamente estamos muertos. Dígale que estamos muertos. Dile a su hermano, nunca te esfuerces por cambiar, ni por ser transformado. Dígale, nunca te esfuerces. Deja que Cristo fluya. Dígase. Hemos estado hablando anteriormente que nuestra vida es Cristo. Si dejamos que Cristo como nuestra vida fluya y gobierne nuestra vida, las cosas no van a ser difíciles. Porque no intente hacerlas por usted. Mejor deje que el Señor las haga por usted. Amén. Yo estoy intentando todos los días, Señor, cuando tengo esas presiones en el trabajo de mis compañeros, que no son fáciles, yo le digo, Señor, obra tú. Si tengo que callarme, me callo. Y ahí es donde dejo que el Señor fluya. Y me dé su paz, su paciencia. Y todavía amor y misericordia a pesar de la atmósfera que me rodea. Pero es Cristo en mí, no yo. Amén. Pablo por algo decía, todo lo puedo en Cristo Que me que me fortalece. fortalece. Él no lo podía él,
pero en Cristo sí lo podía, porque era Cristo quien actuaba a través de él. Amén. Número 3. La cruz trata la causa fundamental. Y antes de leer el capítulo 11, que habla de considerarnos muertos al pecado, quiero decirle algo. ¿Cómo nosotros podemos realmente librarnos del pecado? Voy a ponerlo en ejemplo en lo natural. Si en un país alguien no quiere tener fumadores o bebedores o etcétera por ahí, vamos a poner, ¿cree usted que si viene el Congreso de un país y emite una ley y la aprueban, quizás por su mayoría, y dice, bueno, vamos a mandar a destruir todas las comercios que distribuyen y venden alcohol y cigarrillo? Y ponen la ley, ¿verdad que sí? Y mandan ahí a cerrar y a destruir todo el producto que se ha elaborado. Alcohol y cigarro. La pregunta siguiente es, ¿cree usted que con destruir los distribuidores de alcohol y de cigarro es suficiente para quitar ese problema de alcoholismo en esa nación? No. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido para poder lidiar con ese asunto y erradicarlo del todo? No solamente es cerrar y destruir los productos y las fábricas que los distribuyen, sino hay que tratar con las fábricas que los producen. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Cristo trató no solamente con nuestros pecados, sino que nos liberó también de nuestro pecado como naturaleza. La palabra de Dios dice que es por la sangre de Cristo que nuestros pecados son perdonados y limpiados. ¿Era suficiente que Cristo vertiera solamente su sangre para perdón de nuestros pecados? No, no era suficiente. Si solamente la salvación tratara de perdonar lo malo que ya hemos hecho hasta que venimos a Cristo, entonces Cristo no tenía necesidad de morir completamente en la cruz del Calvario. ¿Cuántas pintas de sangre puede tener un cuerpo humano? ¿Alguien me puede dar una respuesta aquí? ¿Unas 10 pintas en el cuerpo? O dependiendo lo grande del cuerpo de la persona. Yo no sé cuántas pintas, cuántos litros de sangre contiene el ser humano. Pero si Cristo se hubiera sacado unas 20 pintas de sangre hasta quedar débil y derramarla en la cruz y en la tierra, ¿no era suficiente para perdonar nuestros pecados? Yo creo que sí, pero eso no era suficiente para salvarnos. Eso es que le estoy poniendo el ejemplo de la fábrica. Porque de nada sirve perdonar lo que hemos hecho como malos pecados si todavía adentro de nosotros está lo que produce los pecados, que es el pecado como naturaleza. Pero ¿qué pasa? La carne de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo perdona nuestros pecados, y su muerte en la cruz del Calvario, su cuerpo, también trata con el asunto del pecado como naturaleza. Por eso cuando Cristo muere, nosotros, Dios nos mira como muertos. Y cuando Cristo resucita, Dios nos mira como nueva criatura en un estilo nuevo de vida, que solamente también es dirigido y manejado por Cristo. ¿Nos podemos ver así? Amén. Levante la mano, ¿usted se puede ver así? Amén. Definitivamente Dios nos mira así. Y por eso en el 11 dice lo siguiente: 5 litros, ya mi esposa me ayuda ahí con los datos en Google, lo que sea, 5 litros más o menos, ya tengo un poquito más, 5 litros de sangre. Bueno, gloria a Dios, porque Jesús no solamente derramó su sangre, sino que su cuerpo fue molido, y ahí en ese cuerpo estaba representado, ¿qué cosa? La naturaleza del pecado adámica que heredamos nosotros. Y por eso es que Dios nos mira como muertos al pecado y nos hace libres y en vida nueva en Cristo Jesús el resucitado. Gloria a Dios. Y así es que dice la palabra de Dios. Número 4, después de poner el ejemplo de la fábrica, es que debemos de considerarnos. Amados, dice, así también ustedes considérense muertos al pecado. No dice muertos a los pecados. Dice muerto ¿a quién? Al pecado. Como naturaleza que está dentro de nosotros. Siempre va a querer tratar de levantarse eso para engañarte, pero no lo va a lograr si usted mantiene su posición de fe en Cristo Jesús. Como muerto al pecado. Su vida ahora le pertenece a Cristo y es exclusivamente para Cristo. Es más, Cristo es la que la vive. Es el que vive su vida a través de usted y de mí.
Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dígale a su hermano, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en El mí. que vive ahora es Cristo en mí. Ya no vivo Y lo yo. que antes hacía como ser humano normal, ahora lo vivo diferente. ¿Por medio de qué? De la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Amén. Eso, digo conmigo, es una posición de fe en lo que Dios ha hecho y nos ha puesto en Cristo. Así también ustedes considérense muertos aquí, pero vivos para Dios ¿en quién? La palabra considerarse significa contabilizar. Tiene que ver con las matemáticas, con las aritméticas. Creo que Pascualito es bueno en eso. Porque yo lo he escuchado decir, no, yo te puedo dar asesoramiento sobre matemática, aritmética, etc. Yo no fui muy bueno, me fui un poquito duro para los números. Pero dicen que si hay algo que es perfecto y que no falla, son los números. Y un ejemplo sencillo es que 1 más 1 es 2, y si le ponen 1 más es 3. ¿Y quién lo puede cambiar? Nadie. Si en una cuenta de ahorro usted tiene $15, son $15. Usted no puede declarar que tiene 16 porque lo que tiene realmente son $15. No puede aumentarle ni quitarle, porque la realidad es que usted tiene solamente $15. Amados hermanos, la palabra de Dios nos declara así que nosotros debemos de, la palabra considerar es contarnos como muertos. Así como las matemáticas son un hecho y no mienten, esta palabra revelada no te está mintiendo. Dígale, hermano, cuéntate como muerto. Porque esa es la palabra más real de la palabra considerarse. Aquí dice, considérense muertos al pecado. En otras palabras, date por muerto. Matemáticamente, dígale, es un hecho. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió y se entregó por ti. Y ahí en esa muerte fuimos incluidos. Cristo ya murió para el pecado. El pecado, después que resucitó Cristo, ¿tiene que ver algo con Cristo? ¿Tiene que ver algo con Cristo el pecado? Diga conmigo, no. No. Lo mismo en nosotros. Aunque todavía estamos en el cuerpo y no hemos muerto físicamente, ¿podemos ser vencedores para el pecado? Sí podemos serlo. No por nosotros, es porque Cristo habita en nosotros como resucitado. Amén. Amén. Así que cuéntese como muerto al pecado y mantenga su postura. ¿Como pastor? Sí, hermano. Vuelvo a resumir la actitud de Josué y Caleb. ¿Qué fue lo que pasó con Josué y Caleb en el desierto? ¿Se dejaron engañar ellos? ¿O le creyeron a Dios y se mantuvieron en su posición? ¿Tuvieron una postura correcta esos dos hombres? ¿Cree usted que fueron débiles? ¿Estaban expuestos a tentación, a debilidades, a incredulidad, igual que los demás? Sí. ¿Pero qué pasó? Mira, cuando leemos el texto, dice que, no dice que el alma de Josué y Caleb, no, dice que el espíritu de Josué y Caleb fue diferente al espíritu de los otros 10 espías. Los otros 10 se dejaron contaminar con incredulidad, no le creyeron a Dios y contaminaron a toda la nación. Hasta quisieron linchar a los pobres, casi los matan a pedradas. Pero Dios no lo dejó. Y fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, porque mantuvieron su postura. Dígale, Dios te ha posicionado en Cristo. Dígale, hermano, no te dejes engañar por nada ni por nadie de lo que Dios ha hecho en Cristo para ti. Amén. Nuestra posición es que ya somos muertos y debemos de contarnos como muertos al pecado. Si esa es nuestra fe y postura, el diablo tiene que huir. Santiago dice y Pedro dice que hay que resistir al diablo. ¿De qué manera? Luchando con él. ¿Sabe que hay muchos predicadores? No, es que hay que luchar y hay que pelear contra el diablo porque esta es una batalla espiritual. No, claro que hay que orar. Hay que ayunar. Pero más que el ayunar y orar es para consagrarnos al Señor, para permitir que esta revelación venga y que Cristo sea el Señor y dueño y el que haga por nosotros, porque nosotros no vamos a poder nunca contra el diablo, pero Cristo sí. Amén. Y Cristo es el heraldo de nosotros. Amén. Esto no se trata de una lucha frente a frente contra demonios. Nadie tiene la capacidad en el cuerpo de luchar contra demonios.
quien es el vencedor en nosotros y a través de nosotros se llama Cristo. Y por medio de Cristo es que podemos resistir por esa fe. ¿A quién? Al diablo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que Él tiene que huir de nosotros. Diga conmigo, posesionarnos y mantenernos firmes en la fe de Cristo Jesús. Y entonces el diablo tiene que llegar a darse cuenta, estos hijos de Dios son tercos. No los puedo sacar ni engañar. Ellos dicen que están muertos y serán creídos y no puedo con ellos. Y esa fe ya no puedo, me vuelve loco a tal grado que no puedo. Pero Cristo es nuestra victoria. Nuestra victoria. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Terminamos. Considerarse muerto. Dígale, hermano, matemáticamente date por hecho que está muerto. Tentación y fracaso todos los días son los desafíos que tenemos de parte del diablo y del mundo. Sí, sí. ¿Es una realidad que todavía estamos en el cuerpo? ¿Sujetos a debilidades? ¿A tentaciones? ¿A que se levanten esas cosas de antes que muchas veces no queremos hacer? Incluso hasta nos ofendemos entre nosotros mismos. O hay veces que al hermano, o hay veces que no aguantamos algo. ¿Están esas luchas todavía? Sí, todavía lo hay. Pero con eso quiere decir de que no debemos de aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No, no necesariamente. No, nosotros tenemos que vernos desde la perspectiva de Dios en Cristo. Y esa es una postura de fe y de revelación. De ahí nuestra experiencia es de victoria y de fruto espiritual. Amén. Tentación y fracaso. 12 y 13, ahí mismo en Romanos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuántos están todavía en un cuerpo mortal? Amén. ¿Necesariamente eso significa que el pecado tiene que vencernos y reinar en nosotros? No, porque si tu fe en tu espíritu es una postura correcta y firme, el diablo tiene que convencerte de que tú eres un hijo de Dios y que para el pecado estás muerto. ¿Por qué? Porque tu viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Amén. ¿Qué es lo que necesita el pecado para poder reinar y gobernar? Es el viejo hombre. Es la herencia de Adán y nosotros. Pero nosotros entendemos por revelación de que ese viejo hombre Dios lo crucificó a través de Jesucristo en la cruz. Y nosotros lo aceptamos y lo reconocemos por la fe. Y así nos vemos y nos identificamos con esa muerte. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en ¿qué? En sus malos deseos, deseo, lo que sea, lo que él quiera hacer. Versículo 13. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo debemos de presentarnos nosotros? Como vivos ante Dios. Y nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo lo que somos, nuestros sentidos, como alma, todo, debemos de presentarlos al Señor como vivos. ¿Vamos a estar rodeados de personas que están muertas? Sí, porque hay muchas que todavía, al no conocer y entender estas cosas sin Cristo, van a ser como muertos. ¿Se recuerda la historia del abuelo, verdad? En la casa. Algunas veces vamos a estar rodeados de muertos. Y esos muertos pueden ser utilizados para creer que nosotros todavía no podemos gobernar ni ser vencedores contra el pecado. Pero Cristo nos ha dado la victoria. Amén. Póngase en pie. Denle un aplauso al Señor.